Tenía en mis manos las llaves de un ático de 850.000 euros en el barrio de Salamanca, mi regalo de bodas para mi hijo Mateo, cuando un número desconocido me envió un mensaje. No vayas a la boda de tu hijo. Largo de aquí. Pensé que era una broma de mal gusto. Devolví la llamada de inmediato. La voz al otro lado era la de alguien con quien no había hablado en 15 años. Lo que me dijo en esa llamada de 3 minutos destruyó todo lo que creía saber sobre mi único hijo. Las llaves del ático se sentían frías contra mi palma. Era el regalo más caro que jamás había hecho. Pero allí de pie, en ese piso vacío de la calle Serrano, con ventanales de suelo a techo que enmarcaban el horizonte de Madrid que yo mismo había ayudado a construir durante 40 años, el precio no importaba. Lo que importaba era la cara que imaginaba en Mateo cuando le entregara estas llaves. El sol de octubre lo pintaba todo de oro. Llegué a esta ciudad en 1984 con nada más que el título de bachillerato y hambre de algo mejor. 40 años después, soy dueño de 10 edificios en todo Madrid. Nada mal para un chico que empezó durmiendo en su coche entre turnos de obra. Caminé por el salón vacío, mis pasos resonando en el suelo de madera. A Mateo le encantaría este espacio, la cocina moderna, la terraza con vistas al Parque del Retiro. Todo lo que yo soñaba con tener a su edad, pero que no pude permitirme hasta los 50. Carmen habría llorado al ver este lugar. Mi esposa falleció hace 8 años, nunca llegó a conocer a la mujer con la que Mateo se casaría. Pero ella entendería que este regalo no era solo generosidad. Era una disculpa por todas aquellas cenas perdidas, por los partidos de fútbol en los que estuve trabajando. Era la promesa de que Mateo comenzaría su matrimonio mejor de lo que nosotros empezamos el nuestro. Los documentos de la escritura estaban sobre la encimera, listos para mi firma. Firmaría mañana y sorprendería a Mateo con las llaves el próximo viernes en la cena con la familia. Faltaban 9 días para la boda. 9 días para llevar a mi hijo al altar. Mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje me heló la sangre. No vayas a la boda de tu hijo. Huye. Me quedé mirando la pantalla, lo leí 2, 3 veces. Mi pulgar dudó y luego pulsó llamar. Sonó eternamente. Sin buzón de voz, sin respuesta, solo un tono mecánico que parecía burlarse de mí. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Al 10º intento, me temblaba la mano. La parte sensata de mi cerebro, la que había negociado contratos de millones de euros sin pestañear, insistía en que esto era una broma. Un número equivocado. Una broma de la despedida de soltero. Pero esa otra voz, el instinto que me había guiado durante 40 años en los negocios, susurraba algo diferente. Me obligué a concentrarme en el papeleo, firmando cada documento con precisión mecánica. El ático ya era de Mateo. Significara lo que significara ese mensaje, no cambiaría el amor por mi hijo. Cerré la puerta con llave y me guardé las llaves en el bolsillo. De repente pesaban más. El trayecto en ascensor se me hizo más largo de lo habitual. En el garaje, miré por encima del hombro 3 veces. Sentado en el coche, miré ese mensaje una vez más. No vayas a la boda de tu hijo. Huye. Lo borré. Arranqué el motor. Un número desconocido con un mensaje críptico no iba a arruinar el gran día de mi hijo. No tenía idea de que en 9 días desearía haber escuchado esa advertencia. Viernes noche, 23:47. Había intentado llamar a ese número 17 veces desde que salí del ático. Cuando mi teléfono finalmente sonó, casi se me cae el vaso de whisky. Diga. Mi voz sonó ronca, desesperada. Juan, soy Felipe Varga. El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. Felipe Varga, mi antiguo socio, el hombre a quien había confiado la mitad de mi empresa hasta que la cocaína lo destruyó hace 8 años.
Nos separamos con abogados y acusaciones mientras yo compraba su parte y él entraba en una espiral de rehabilitación. Felipe. Después de 8 años. Tú. Lo sé, me interrumpió. Siento el mensaje críptico. Su voz sonaba más vieja, desgastada. Necesitaba estar seguro antes de contarte lo que escuché. Apreté el teléfono. ¿Qué escuchaste? El martes por la mañana estaba en una cafetería cerca del Retiro, trabajando con mi portátil. Mateo entró con una mujer y un hombre de traje. Se sentaron en la mesa de la esquina. Juan, estuvieron allí 40 minutos. Lo escuché todo. Se me revolvió el estómago. ¿Todo sobre qué? ¿Sobre mí? Felipe hizo una pausa pesada. La mujer. ¿Es esa tal Lucía, su prometida? Sí. Ella no paraba de decir. El viejo apenas revisa ya los documentos. Mateo se reía. Dijo que habías firmado todo sin leer, que confiabas en él ciegamente. El whisky se volvió amargo en mi boca. ¿Firmar qué? Papeles de un fideicomiso, los llamaban. Algo sobre la reestructuración de tu patrimonio. Pero Juan, no hablaban de proteger activos. Hablaban de liquidarlos. Mi despacho de repente me pareció demasiado pequeño. ¿Liquidarlos? Después de la luna de miel, tienen un comprador apalabrado. Inversiones Ibérica. El abogado que estaba con ellos repetía que era infalible, que tú ya habías autorizado las transferencias hace meses. Eso es imposible. Yo nunca. Pero incluso mientras lo decía, la duda se filtró. ¿Me había pedido Mateo firmar unos documentos de planificación patrimonial? ¿Cuándo fue aquella vez? Hay más, continuó Felipe. Mateo dijo algo sobre en cuanto el viejo esté en una residencia y se reían. Lucía hablaba de lo rápido que podrían moverse una vez que te declararan. Juan, creo que planean declararte incapacitado. Mi propio hijo. Las palabras salieron como un susurro. No, habrás oído mal. Mateo no haría eso. Estaba sentado a 6 metros durante 40 minutos. Escuché al abogado discutir el proceso, los plazos, cómo hacerlo parecer legítimo. Esa mujer, Lucía, conoce a profesionales médicos que podrían dar el diagnóstico adecuado. Por un precio. Mi visión se nubló. La foto familiar en mi escritorio, la graduación de Mateo hace 5 años. Ambos sonriendo. Su brazo alrededor de mis hombros parecía burlarse de mí ahora. Felipe, ¿por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Desapareciste hace 8 años. No hemos hablado desde que me salvaste la vida obligándome a rehabilitarme, aunque te odié por ello. Su voz se quebró. Llevo 6 años sobrio, Juan. Ahora dirijo un programa de recuperación de adicciones. Estaba en esa cafetería para una reunión con un cliente. Cuando oí la voz de Mateo, estuve a punto de irme. Pero entonces escuché lo que planeaban. No puede ser verdad. Juan, escúchame. Mencionaron tenerlo todo listo justo después de la boda. No tienes semanas para resolver esto. Tienes días, quizá menos. La línea se quedó en silencio, excepto por mi respiración agitada. ¿Qué papeles? Pregunté finalmente. ¿Qué es lo que firmé? Eso es lo que tienes que averiguar. Rápido, antes del sábado. La llamada terminó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi despacho mirando esa foto de graduación. Hace 5 años, Mateo me había dado un fuerte abrazo y dicho: gracias por todo, papá. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Qué había pasado entre ese momento y el martes por la mañana en una cafetería de Madrid? Me temblaban las manos mientras buscaba en mi archivador. En algún lugar estaban esos documentos que Mateo me pidió firmar.
Planificación patrimonial, había dicho. Reestructuración rutinaria. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. La mañana del sábado llegó demasiado pronto. Apenas había dormido 3 horas antes de empezar a registrar mi despacho en casa, buscando desesperadamente los papeles sobre los que Felipe me había advertido. Los cajones del archivador golpeaban el suelo. Carpetas de cartulina se desparramaban sobre mi escritorio. 40 años de documentos comerciales quedaron esparcidos como hojas secas, pero no me importaba el desorden. Necesitaba encontrar aquello que Mateo me había engañado para firmar. Entonces, los recuerdos surgieron nítidos y claros. Hace 3 semanas, a finales de septiembre, un miércoles por la tarde, Mateo apareció sobre las 7 con una carpeta de piel. Papá, mi abogado necesita que firmes unos documentos de planificación patrimonial. Yo estaba revisando contratos para la adquisición de una propiedad y apenas levanté la vista. ¿Planificación patrimonial? Solo una reestructuración rutinaria del fideicomiso para proteger los activos familiares, dijo él, dejando los papeles sobre mi mesa con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Tomás de la Vega recomendó que los actualizáramos cada pocos años. Tomás de la Vega, el nombre de mi propio abogado. Por supuesto, confié. ¿Tu abogado habló con Tomás? Sí, coordinaron el lenguaje legal. Mateo sonrió con esa sonrisa fácil suya. Ya sabes cómo son los abogados, todo por triplicado. Cogí mi pluma. ¿Dónde firmo? Iniciales aquí, firma aquí, fecha aquí. Su dedo se movía por las páginas. Podemos discutir los detalles de la boda mientras lo haces. Lucía quiere tu opinión sobre el menú del convite. Y, como un tonto, firmé. Página tras página, casi sin leer, discutiendo si servir salmón o solomillo mientras autorizaba mi propia destrucción. Mateo recogió los documentos, me dio un beso en la mejilla y se fue silbando. Eso fue hace 3 semanas. Ahora, en mi despacho devastado, encontré las copias. La carpeta llevaba una etiqueta escrita por mi propia mano. Planificación Patrimonial 2024. Yo mismo las había archivado, confiando en mi hijo, sin cuestionar jamás lo que había firmado. Me temblaban las manos mientras extendía los documentos. No era una reestructuración de fideicomiso, era un poder notarial que otorgaba a Mateo autoridad total sobre mis decisiones financieras. Y autorizaciones de transferencia de propiedades a nombre de algo llamado Patrimonio Martínez S.L. Abrí mi portátil, con los dedos torpes sobre el teclado. Entré en el registro mercantil. Patrimonio Martínez S.L. Resultados. Registrada el 15 de agosto de 2024. Administrador único. Mateo Andrés Martínez. Socios. Mateo Andrés Martínez. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Ni como socio, ni como dueño, ni siquiera como apoderado. Patrimonio Martínez S.L. Mi apellido en una empresa que no me pertenecía, creada por mi hijo para robarme. Seguí leyendo con horror. Contrato de preventa entre Patrimonio Martínez S.L. y Inversiones Ibérica, con fecha 15 de septiembre de 2024. Precio de compra: 18 millones de euros. Descripción de las propiedades: mis 10 edificios. Valor de mercado: 45 millones. Estaban vendiendo el trabajo de toda mi vida por 40 céntimos de euro por cada euro de valor. El nombre del abogado aparecía en el pie de página de cada documento. Diego Valdés. Me quedé mirando ese nombre. Algo en él me punzaba la memoria, como una palabra que tienes en la punta de la lengua. ¿Lo conocía? ¿Habíamos trabajado juntos? El nombre me resultaba familiar de una forma que no lograba ubicar. Pero no había tiempo para descifrar eso ahora. Mi propia firma me devolvía la mirada desde cada documento.
Juan Martínez, firmado y fechado el 20 de septiembre de 2024, el día que Mateo vino con su carpeta de piel y sus mentiras ensayadas. Me había sentido tan orgulloso de que Mateo quisiera aprender el negocio, de que quisiera entender la planificación del patrimonio, de que fuera responsable. Había estado aprendiendo exactamente qué documentos le permitirían robar todo lo que yo había construido. Agarré mi teléfono y busqué en los contactos el nombre que necesitaba. Miguel Torres, detective privado. Lo había usado para antecedentes de empleados y diligencias sobre socios comerciales. Ahora lo necesitaba para investigar a mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. Miguel, soy Juan Martínez. Necesito un informe exhaustivo sobre 2 personas, y lo necesito ya. ¿Cómo de rápido? Ayer ya era tarde. Para el sábado por la tarde, Miguel Torres me devolvió la llamada. Su voz era sombría. Lucía Rivas tiene 340.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Al límite en 18 meses. Viajes de lujo, compras, vida de alto nivel. Mateo tiene 95.000 euros en préstamos personales. Se compró un Porsche que no puede pagar. Firmó el alquiler de un piso de 8.500 euros al mes en agosto. Ambos se están ahogando financieramente. Se me hizo un nudo en el estómago. Hay más, continuó Miguel. El nombre legal de Lucía hasta 2019 era Estefanía Valdés. La habitación dio vueltas. Valdés. Como Diego Valdés, su hermano. Ella cambió su nombre en marzo de 2019. Transformación de identidad completa. Entonces el recuerdo me golpeó como un tren de mercancías. Hace 15 años. Diego Valdés, un becario de 20 años, brillante y ansioso. Yo lo había mentorizado personalmente. Hasta que lo pillé falsificando tasaciones de propiedades para que una inversión ruinosa pareciera viable y engañar a los compradores. Confié en ti, le dije entonces. Te di una oportunidad. Fue un pequeño error, balbuceó él. Es un fraude. Estás despedido. Su cara se contrajo de rabia. Se arrepentirá de esto, Sr. Martínez. Algún día, se arrepentirá. Lo descarté como una amenaza vacía. Ahora lo entendía todo. Después de que lo despidieras, siguió Miguel, Diego fue incluido en una lista negra de las grandes firmas. Lleva ejerciendo desde un pequeño despacho de las afueras desde entonces. Su carrera nunca se recuperó. Busqué la web de Diego. Los mismos ojos calculadores, 15 años más viejo. Su hermana habría tenido unos 13 años cuando lo despedí. ¿Cómo conoció a Mateo? Cumbre Inmobiliaria de Madrid, junio de 2021, respondió Miguel 30 minutos después. El congreso al que enviaste a Mateo. Ella se le acercó en el cóctel de bienvenida. Empezaron a salir en un mes. Le casó, dije lentamente. Mi hijo fue su objetivo. Estefanía Valdés había cambiado su identidad, rastreado sus movimientos y se había posicionado para destruirme a través de él. Pero entonces recordé la grabación de la que habló Felipe. La risa de Mateo sobre el viejo. Su entusiasmo por liquidar mis activos. Al principio ella lo manipuló, murmuré, pero él eligió seguir adelante. Sabía lo de los documentos. Se reía de meterme en una residencia. Miré el calendario. 12 de octubre. La boda en 6 días. Esto no es solo codicia. Es un plan de venganza de 15 años. La familia Valdés quiere todo lo que construí, y Mateo se convirtió en su socio voluntario. Me quedé ante la ventana, mirando hacia la oscuridad de Madrid. Creen que han ganado. No tienen idea de lo que 40 años de experiencia en los negocios pueden hacer en 6 días. El lunes por la mañana, me senté frente a mi abogado,
Tomás de la Vega, en su despacho del Paseo de la Castellana. Las carpetas de evidencias entre nosotros pintaban un panorama condenatorio. Tomás, dime qué sabes de Diego Valdés. Tomás tecleó en su ordenador y su rostro cambió. Diego Valdés. Juan, despediste a este hombre en 2009. Lo recuerdo. Lo que no sabía era que pasaría 15 años planeando su venganza. Ha estado asesorando a mi hijo sobre cómo robar mi empresa usando información privilegiada de su época de becario. Eso es una infracción ética masiva, dijo Tomás inclinándose hacia adelante. Su hermana cambió su nombre y salió con Mateo durante 3 años. Una operación familiar de venganza coordinada. Extendí las pruebas sobre la mesa. Documentos de poder notarial falsificados, la formación de Patrimonio Martínez S.L. Con Mateo como único propietario y el acuerdo de venta de 18 millones de euros por propiedades que valen 45 millones. Luego, reproduje la grabación de la cena del domingo. La voz de Mateo llenó el despacho. El viejo no tiene ni idea de lo que viene. Estará en alguna residencia mientras nosotros dirigimos su imperio. Y la de Lucía. Mi hermano conoce a Juan mejor que Juan a sí mismo. 15 años planeando cada detalle. La expresión de Tomás se oscureció. Esto no es solo fraude civil, dijo en voz baja, es conspiración criminal, fraude electrónico, falsificación y manipulación de identidad. Tomás tomó notas en su blog legal para trazar nuestro plan. Primero, impugnaríamos cada documento que Mateo me hizo firmar alegando inducción fraudulenta y engaño por parte de un familiar cercano. Segundo, presentaríamos una queja formal ante el Colegio de Abogados contra Diego Valdés por uso de información privilegiada y asesoramiento en una conspiración delictiva. Tercero, contactaríamos con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional y la UDEF. El falso acuerdo con Summit Capital constituía un fraude de gran escala. Cuarto, solicitaríamos una medida cautelar urgente para bloquear cualquier transacción de Patrimonio Martínez S.L. Quinto, cambiaría mi testamento inmediatamente. Todo iría a la Fundación de Vivienda de Madrid. Mateo recibiría 0. Irrevocable. ¿Y la boda? Preguntó Tomás. Quiero que todos lo sepan. Familia, amigos, socios. Una exposición pública significa que no hay vuelta atrás. Mateo enfrentará cargos criminales. Él eligió esto cuando se rió de encerrarme. La semana pasó volando. El martes me reuní con la inspectora Rodríguez, quien tomó el caso de inmediato por fraude y conspiración. El miércoles firmé el nuevo testamento. El jueves, Tomás presentó la denuncia ética. El viernes por la mañana, un juez aprobó la medida cautelar. Patrimonio Martínez S.L. Quedaba congelada. Toda la semana mantuve la fachada con Mateo, respondiendo sus mensajes sobre la boda con un entusiasmo fingido. El viernes por la noche, solo en mi despacho, revisé todo por última vez. Había pasado 40 años construyendo un imperio, y ellos 3 años planeando robarlo, pero cometieron un error crítico. Me enseñaron todo su plan. Mañana, yo les devolvería la lección. Sábado, 19 de octubre. Me ajusté la corbata frente al espejo. No me temblaban las manos. Elegí mi mejor traje gris marengo. De mi caja fuerte, saqué el anillo de bodas de Carmen y lo deslicé en mi bolsillo, un recordatorio de lo que debería ser la familia. Llegué a la finca de la celebración a las 2 de la tarde. Había 150 invitados llegando. Colegas, amigos y familiares que no tenían idea de lo que estaban a punto de presenciar. Juan, qué día tan orgulloso. Me dijo Lorenzo Palmer estrechándome la mano. Ese ático es un regalo increíblemente generoso, añadió otro conocido. Cada cumplido me cortaba como un cuchillo. Entonces lo vi. Diego Valdés.
15 años mayor, con los mismos ojos calculadores, traje caro y paso seguro, haciendo el papel de hermano orgulloso. Nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. Asentí cortésmente y aparté la vista. Mateo me encontró antes de la ceremonia. Papá, gracias por todo. El ático, el apoyo. Todo. Estudié su rostro. ¿Había algo de culpa? Eres mi hijo, dije en voz baja. Haría cualquier cosa por ti. Fue la última verdad que le diría. La ceremonia comenzó a las 3, bajo una carpa elegante decorada con flores. Como Carmen no estaba, yo caminé con Mateo por el pasillo, acompañando a mi hijo al altar. Estefanía esperaba en el altar de blanco. 3 años de actuación era convincente. Intercambiaron votos, se pusieron los anillos. Los declaró marido y mujer. Aplaudí mecánicamente mientras Mateo besaba a su cómplice ante 150 personas que celebraban lo que creían que era amor. No tenían ni idea. Durante el cóctel, me mezclé y cumplí con mi papel. Diego y Estefanía cuchicheaban cerca de la barra, celebrando su plan. Mateo se reía con sus amigos, aliviado de que todo hubiera salido según lo previsto. ¿Vas a hacer un brindis, Juan?, me preguntó una invitada. Sí, tengo unas palabras preparadas. La cena comenzó a las 6. Mateo y Lucía presidían la mesa principal. El coordinador de la boda se acercó, Sr. Martínez, estamos listos para el brindis. Me levanté y caminé hacia el micrófono. El oficial de policía que yo había avisado se situó cerca de las salidas. Las conversaciones se apagaron. 150 rostros se giraron hacia mí. Miré a Mateo, luego a Lucía, luego a Diego. Respiré hondo. Señoras y señores, familia y amigos. Quiero hablarles sobre la confianza, sobre la familia y sobre la traición. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por el leve tintineo de las copas de champán. Los 150 invitados me miraban expectantes. Mateo radiaba felicidad y Lucía mantenía su sonrisa ensayada, mientras Diego Valdés se recostaba en su silla, completamente cómodo. No tenían idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Gracias a todos por estar aquí, comencé. Como padre de Mateo, he esperado este momento durante años. Pero esta noche, necesito hablar de un tipo diferente de sociedad. La que se construye sobre mentiras. La sonrisa de Mateo flaqueó y Lucía se quedó gélida. Hace 3 días recibí una advertencia para que no viniera a esta boda. Saqué mi teléfono. Esto es de la noche del domingo, en nuestra cena familiar. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Mateo resonó por los altavoces. ¿Crees que sospecha algo el viejo? Ni de broma. Diego dice que los documentos son infalibles. Una vez casados, nos moveremos rápido. 15 años planeando esto. No tiene ni idea de lo que viene. Estará en una residencia mientras nosotros dirigimos su imperio. Al terminar la grabación, un murmullo de asombro recorrió la sala. Permítanme mostrarles a qué se refieren, dije sosteniendo varios papeles. Documentos de poder notarial que firmé hace 3 semanas, camuflados entre el papeleo de la boda. Papeles de transferencia para poner todas mis propiedades a nombre de Patrimonio Martínez S.L., registrada en agosto con Mateo como administrador único. Sostuve otro documento. Un acuerdo de venta con Inversiones Ibérica por 18 millones de euros, por unas propiedades que valen 45 millones. Una pérdida de 27 millones de euros. Expliqué las deudas de 340.000 euros de Lucía y los 95.000 euros de Mateo por un Porsche que ni siquiera posee. Mateo se levantó, balbuceando. Papá, no lo entiendes. No, Mateo, tú no entiendes con quién te has aliado, sentencié antes de dirigirme a Diego Valdés.
Diego, cuéntales a todos por qué te despedí en 2009. Fuiste mi becario y falsificaste tasaciones. Te despedí y me aseguré de que todas las grandes firmas de Madrid lo supieran. Has pasado 15 años en la lista negra. Hice una pausa para que el peso de mis palabras cayera sobre él. Diego Valdés es el hermano de Lucía. Su nombre legal hasta 2019 era Estefanía Valdés. Cambió su identidad y se acercó a Mateo en 2021. Esta campaña de 3 años ha sido una venganza. Miré a mi hijo a los ojos. Mateo, esperaba que fueras una víctima, pero esa grabación demuestra lo contrario. ¿Sabías lo de los documentos? Te reíste de encerrarme. Llamaste a mi empresa nuestro imperio. Así que, esto es lo que va a pasar. He otorgado un nuevo testamento. Cada activo que poseo, 45 millones en bienes raíces, mis cuentas y mis inversiones, serán donados a la Fundación de Vivienda de Madrid. Mateo, no heredas nada. Estefanía, no heredas nada. E hice una señal. El inspector Castillo y otros 2 oficiales entraron en la sala. Diego Valdés, Estefanía Valdés, quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, falsificación y estafa. Mateo Martínez queda detenido para ser interrogado. La sala explotó en caos. Diego intentó huir, pero los oficiales le bloquearon el paso. Los invitados corrían hacia las puertas o se quedaban paralizados por el shock. Vi cómo mi hijo, mi único hijo, era sacado esposado junto a la mujer con la que se había casado hacía apenas unas horas. La boda había terminado. Mi familia también. Conducía a casa solo esa noche de sábado mientras Mateo estaba en comisaría. El salón de bodas desapareció por el espejo retrovisor. Una celebración arruinada, esposas en lugar de felicitaciones. Mi teléfono sonó. Era Felipe Varga. Juan, me he enterado de lo que pasó. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy bien, Felipe. Gracias por la advertencia. Siento que haya llegado a esto. No lo sientas. Tú me diste la verdad cuando mi propio hijo me daba mentiras. Después de 15 años, Felipe y yo habíamos recuperado nuestra amistad, pero yo había perdido a Mateo en el proceso. Pensé en Carmen y en cómo lo crió sola demasiadas veces mientras yo viajaba por negocios. Me veía solo como una cuenta bancaria porque nunca estuve allí. Pero otros niños crecen con padres ausentes y no se convierten en ladrones. Mateo tomó su decisión. El domingo a las 7 de la mañana fui al ático de Serrano. Mi regalo de bodas. Entré con las llaves que aún llevaba en el bolsillo. El apartamento estaba vacío, solo ventanales y el amanecer sobre Madrid. Me quedé allí, pensando en lo que quería que significara este regalo. Quería darle a Mateo el comienzo que yo nunca tuve. Quería honrar la memoria de Carmen siendo generoso con nuestro hijo. En lugar de eso, gasté 850.000 euros en un regalo que nunca sería entregado. ¿Qué dirías tú, cariño? Susurré al recuerdo de mi esposa. Casi podía oírla decir que la familia es lo más importante, pero también que los valores y la honestidad cuentan, y que no se puede recompensar la traición. Saqué su anillo de mi bolsillo. Defendí lo que construimos juntos, pero perdí a nuestro hijo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Mateo. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje. No lo borré, pero tampoco respondí. Quizá algún día. Hoy no. Pronto tampoco. Había ganado la batalla y protegido el trabajo de mi vida contra una venganza de una década. Diego y Estefanía enfrentarían cargos criminales y Mateo las consecuencias de sus actos. Pero al dejar las llaves sobre la encimera de mármol y salir de aquel ático vacío, me sentía tan vacío como el lugar. Algunas victorias cuestan más de lo que valen. Gané la batalla,
pero perdí lo que más importaba. He pasado 40 años construyendo un imperio y me olvidé de construir una relación con mi hijo. Tengo 72 años, he defendido mis principios y he asegurado la justicia. Pero ceno solo cada noche. Ese es el coste de tener razón. Si alguien a quien amas te traiciona, protégete y exige responsabilidad, pero pregúntate qué lamentarás más dentro de 10 años. ¿Dejar que se salgan con la suya o perderlos para siempre? Yo elegí la justicia. A veces estoy orgulloso, otros días, ante la tumba de Carmen, me pregunto si ella lo estaría. Dios me preguntará por qué, teniendo el poder de extender la gracia, no lo hice. Y no tengo una buena respuesta para eso. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.